con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Propiedad, conversemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad, vivamos en copropiedad. ¿Cómo están todos ustedes? Encantado de estar acompañándoles nuevamente. Muchas gracias por la sintonía de ustedes. Vamos a tener un programa que está relacionado con la parte laboral, todo lo que implica, digamos, un contrato de trabajo, etc. Y para eso estamos con uno de los mejores expertos en el tema y que además está muy anexado a la copropiedad. Antes de saludar a nuestro amigo, e invitado también, por supuesto, debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp +56 961 206 001. Recuerda que en Valle Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y también la seguridad que los ascensores de tu comunidad estén funcionando correctamente, entonces debes recurrir a la empresa Ingelif. Es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque, además de ser una empresa de mantenimiento de ascensores, está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Insistimos y les recordamos a todos nuestros auditores, a los integrantes del comité de administración, a los administradores, que quedan solamente 2 o 3 meses para cumplir con lo que establece la ley en cuanto a actualizar obligatoriamente el reglamento de copropiedad. Entonces, para hacerlo de la manera correcta, no equivocarnos, no tener alguna situación que compleja al respecto, es que les recomendamos que se hagan asesorar por actualizatureglamento.cl. Sus abogados son expertos en copropiedad con más de 20 años de experiencia, por lo tanto, te pueden ayudar bastante a actualizar tu reglamento. Ubícalos ¿dónde? En www.actualizatureglamento.cl. Y de todos los edificios que hay en Chile, que ya son más de 55.000, más del 90% tiene algún tipo de problema o alguna situación que deben solucionar. Es por ello que se hace necesario contar con una guía que sea seria y que sea independiente, como lo es Cómo Administrar Condominios.cl, que es un portal de asesoría a comité de administración y también a administradores que incluye todas las respuestas sobre las dudas que pudieran tener en materia de copropiedad. A quienes se inscriban además y tomen una suscripción de Cómo Administrar Condominios.cl van a recibir gratis, siempre y cuando digan que van de parte del programa Hablemos de Copropiedad, van a recibir el libro Guía Práctica para el Administrador de Condominio. Por lo tanto, ingresa a comoadministrarcondominio.cl, revisa lo que allí sale en el sitio y si te interesa, suscríbete, pero avisando que vas de parte de Hablemos de Copropiedad para que te obsequien este libro. Ahora, por otra parte, ya los administradores no tenemos el gran problema de andar buscando cotizaciones adicionales o valores distintos a lo que ya tenemos para la comunidad. Y esto se puede solucionar de una manera fácil y simple. Ingresa a centrodegestión.cl y ahí vas a tener inmediatamente empresas a las cuales cotizar y alguna de ellas las vas a usar, digamos, porque te va a convenir y las otras te van a servir de apoyo entonces para tener al menos 3 cotizaciones sobre el trabajo que vas a realizar. Y lo mismo si eres proveedor, no sigas perdiendo oportunidades de negocio, regístrate en centrogestión.cl y entonces vas a empezar a recibir solicitudes de presupuesto. Así que quedan todos invitados, ingresen a centrodegestión.cl. Bueno, ahora sí quiero saludar a nuestro amigo del programa porque ya ha venido muchísimas veces, es don Andrés Bontá. Él es abogado especialista en temas laborales y muy cercano a la copropiedad. Andrés, tanto tiempo, qué gusto de tenerte en el programa. Hola Aníbal, muchas gracias por invitarme. Un saludo a ti, que hayas tenido un feliz año y un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Tenemos que conversar hoy día sobre
nuevamente, para poder recordar a nuestros auditores, sobre lo que está relacionado con la parte laboral, empezando con lo más básico. Por lo tanto, lo primero que debo preguntarte es qué es un contrato de trabajo y qué involucra a las partes el tenerlo firmado. Perfecto, Aníbal. Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante lo que dices, porque dado que el concepto de contrato de trabajo no es tan obvio como se piensa. Contrato, el vocablo contrato, lo que significa es un acuerdo de voluntades, ¿vale? Es decir, cuando dos personas se ponen de acuerdo en hacer una cosa. En este caso sería el empleador va a pagar un sueldo determinado y el trabajador se obliga a trabajar para el empleador cumpliendo determinadas funciones. ¿Qué es lo importante de esto? Contrato no es el documento físico, la forma donde se dejan las estipulaciones del contrato, sino que el contrato es el concurso de voluntades, ¿vale? Es decir, lo que acuerdan las dos partes. Y esto puede significar que en una situación A, yo puedo tener un contrato no escriturado, ¿vale? Es decir, un acuerdo con un trabajador que yo no lo escrituré, pero ese contrato sigue siendo válido. ¿Qué es lo que pasa acá? En particular en el derecho laboral, si bien los contratos son consensuales, el propio Código del Trabajo nos establece la obligación de escriturar el contrato dentro de un plazo máximo de 15 días luego de iniciar la relación laboral, y además el Código del Trabajo nos dice una serie de estipulaciones mínimas. Pero acá es donde surge el problema. Yo perfectamente puedo tener a un trabajador prestando funciones, pero yo no le puedo haber hecho contrato de trabajo. No obstante, el hecho de que no se firme el contrato de trabajo o a ese contrato se le ponga otro título, igual esa relación va a quedar bajo los efectos de la normativa laboral. Ya. Oye, mira, aquí te voy a hacer una pregunta que yo sé que voy a herir sentimientos y voy a provocar escozor en los administradores. Muchísimos administradores no firman el contrato oportunamente. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuáles son los plazos para firmar un contrato por ambas partes, un contrato de trabajo, y cuáles son las consecuencias de no tenerlo firmado? El propio Código del Trabajo nos da la respuesta, que el plazo para firmar el contrato es de 15 días. O sea, yo tengo un plazo máximo de 15 días para escriturar todas las cláusulas que yo tenga con el trabajador y firmarlo. Pero hay que tener ojo acá, que el contrato empieza a regir a partir del día 1 que empiezan las funciones. No obstante, yo lo puedo firmar 15 días después. Si yo como empleador no firmo o no pongo a disposición el contrato de trabajo dentro de esos 15 días, entonces la sanción va a ser que las cláusulas del contrato de trabajo va a ser las que el trabajador diga. O sea, se va a presumir de derecho que lo que señala el trabajador, por supuesto en el contexto de que esto se le dé a juicio, lo que señala el trabajador se va a tener como válido. Por tanto, el escriturar el contrato de trabajo es especialmente importante para la empresa, para la comunidad. Es una forma de protegerse. Ahora, esto mismo que tú estás diciendo, aparte de que se va a establecer todo lo que el trabajador diga, que estaba implicado en este contrato implícito, si es sorprendido, digamos, por la Dirección del Trabajo, evidentemente que se le va a aplicar alguna multa a la comunidad por no haber cumplido con esta norma, ¿sí o no? Claro, efectivamente. O sea, la sanción jurídica es la que te señalo. O sea, vale decir, se van a tener por ciertas las cláusulas dichas por el trabajador. Y respecto desde el punto de vista administrativo, efectivamente eso puede conllevar a una multa por la Dirección del Trabajo eventualmente. ¿Por qué eventualmente? Porque va a depender de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa, la cantidad de multas previas que haya tenido en la empresa, por empresa me refiero a condominios indistintamente, y el tamaño, la cantidad de trabajadores y eventualmente si han sido condenados por otra multa de otro tipo dentro de los últimos 12 meses. De eso va a depender si se cursa multa o no, que es el efecto administrativo, y jurídicamente va a tener el efecto de que lo que diga el trabajador va a ser tenido por cierto. Ok.
Si algún auditor quiere hacer alguna consulta, André, puede hacerlo a través del fono WhatsApp, más 5699-824-0438. ¿Por qué? Porque ya me llegó una. Pero antes de hacértela, quiero insistir en el tema de lo que dice el trabajador. Es tan así, digamos, si yo tengo como costumbre pagar en una comunidad un sueldo a un conserje, por ejemplo, de 500.000 pesos líquidos, ¿qué pasa si ese trabajador dice que yo le ofrecí 900.000 pesos, ¿verdad? Y que pasa, digamos, sobrepasa todos los valores reales. ¿Va a ser creíble ese valor? Claro, lo que pasa es que lo que hace el Código del Trabajo es establecer una presunción en favor de ese trabajador. Literalmente, el Código del Trabajo dice que las cláusulas señaladas por el trabajador van a ser tenidas por ciertas. Ahora, para que pase eso, tenemos que estar dentro del contexto de un juicio. Para decir que, por ejemplo, haya una relación laboral, que no se haya ha hecho el contrato de trabajo y el trabajador reclame en el contexto del juicio. Ahí, respecto de la veracidad de las cláusulas, la verdad que en la práctica los jueces suelen estar más a la prueba que se presenta en el juicio determinado, más que a dar aplicación estricta a la presunción de veracidad de lo que diga el trabajador. Entonces, en ese sentido, si ya estuviéramos en contexto de juicio, por ejemplo, la empresa podría acompañar todos los comprobantes de transferencia mensuales que indiquen que, o eventualmente si que se hacían liquidaciones de sueldo, que indiquen que el sueldo era menor. Vale decir, es una presunción que eventualmente puede ser destruida en sede judicial. Pero si nos tocase un juez que sea bien legalista, bien apegado a la ley, lo que el juez podría hacer es derechamente creer lo que diga el trabajador, porque el empleador no cumple con su obligación de escriturar el contrato. Vale decir, de todas maneras, el consejo número 1 siempre va a ser escriturarlo y escriturarlo dentro del plazo. Ahora, no obstante, podemos confiar en el buen criterio digamos, de los jueces en ese sentido, por lo menos. Claro. Ahora, en este mismo caso, si llegamos a los tribunales, después ya no quiero tener a ese trabajador. ¿Qué opción tengo para desvincularlo? Bueno, ahí es una pregunta bien compleja, porque normalmente estos casos llegan a juicio en caso de no formalización de la relación laboral cuando el trabajador se hace un autodespido, y donde el propio justificativo del autodespido es precisamente la no escrituración del contrato. Esa es la enorme mayoría de los casos. Ahora, si yo al trabajador derechamente nunca le hizo contrato y nunca le ofrecí escriturar el contrato, quiero llegar y despedirlo, y siempre supongamos que le pague liquidaciones de sueldo, o sea que la relación laboral esté reconocida, o bien en el caso que estando la relación laboral aún vigente el trabajador decida demandar de declaración de relación laboral, la situación es algo compleja, porque si es que el empleador está reconociendo la relación laboral, vale decir, pagando las cotizaciones previsionales, no va a haber ningún incentivo para el trabajador para demandar con la relación laboral vigente. O sea, al trabajador le va a convenir o demandar cuando la relación laboral termina, o sea, cuando se ha despedido, o bien autodespedirse y demandar. Pero si no, el trabajador no podría conseguir nada más que obliguen al empleador a hacer escriturar ese contrato. Esa sería la única diferencia. Supongamos que un trabajador sin intenciones de obtener indemnización, sino con la pura intención de que se haga efectiva la firma del contrato de trabajo, desee demandar el sede judicial, por supuesto que ahí el sede judicial se tendrían que determinar cuáles son las funciones y el contenido material del contrato de trabajo. Este trabajador quedaría protegido por lo que se llama el derecho a la indemnidad. ¿Qué quiere decir el derecho a indemnidad? Que un trabajador no puede tener consecuencias directas de un reclamo o ante la dirección del trabajo, una fiscalización de la dirección del trabajo, o bien haber sido testigo en un juicio, o bien haber sido parte de un juicio laboral. Entonces, en ese sentido, quedaría blindado el trabajador. Por supuesto que eventualmente, no sé, podemos haber tenido un juicio, pasó un mes, y supongamos que el trabajador robó dentro de la comunidad, y yo tengo que comprobarlo. Si lo despido por eso,
por supuesto que yo puedo probar, mire, señor juez, aquí no tuvo nada que ver el juicio previo, sino que yo lo estoy despidiendo porque robó y acompaño la prueba de que el trabajador robó, Claro. por ejemplo. Va a depender mucho del caso a caso, mucho del caso a caso, no hay una respuesta única al respecto. Entonces, sí o sí va a depender de la circunstancia particular de los hechos. Mira, Guillermo pregunta, ¿el autodespido es igual a la renuncia? Yo sé que hay una diferencia, pero No es lo mismo. La renuncia es cuando el trabajador lisamente renuncia a todos sus derechos del contrato de trabajo. Dice, va a poner fin de relación laboral con esta fecha, y en ese caso lo único que se le paga son las vacaciones y los días trabajados, si es que hay pendientes. En cambio, en el autodespido, el trabajador pone fin a la relación laboral, pero alegando algún tipo de incumplimiento grave del empleador. ¿Qué incumplimiento grave puede ser? Por ejemplo, no escrituración del contrato de trabajo, no pagó las cotizaciones laborales, no pagó las remuneraciones. ¿Por qué hace eso el trabajador? Porque se autodespide para pedir las indemnizaciones legales. O sea, puede pedir las indemnizaciones por año de servicio, mes de aviso previo y un recargo del 50% de los años de servicio. Esa es la diferencia. O sea, en simple, autodespido vendría siendo con indemnización y renuncia sin indemnización, para ponerlo bien encima. Ok, perfecto. Ok. Ahora, ¿a qué trabajadores de la comunidad o del condominio se le debe hacer contrato de trabajo? Bueno, la respuesta es a todos. Siempre, absolutamente todo trabajador que preste servicios bajo un vínculo de subordinación y dependencia con el condominio, tienen que tener su contrato de trabajo. Y dentro de esto se incluyen, por supuesto, a los conserjes, a los auxiliares de aseo y a los mayordomos. Existe una discusión respecto de los administradores. ¿Por qué? Porque va a depender de la forma de prestar servicio que tenga el administrador. Eventualmente un administrador también puede ser trabajador del condominio si es que tiene un vínculo de subordinación y dependencia con el condominio. Vale decir, por ejemplo, recibe órdenes a través de una estructura de mando, tiene una exclusividad, trabaja en las dependencias del condominio, cumple un horario fijo, no es libre en su forma de realizar el trabajo, sino que tiene que estar de acuerdo a las instrucciones de su jefatura directa, etc. En ese caso, un administrador podría ser un trabajador del condominio, o bien también puede ser un administrador que sea un prestador civil, cuando es el caso de los administradores que no tienen exclusividad en un condominio determinado, realizan sus funciones de acuerdo a cuando la merite, vale decir, no a través de un horario fijo, sino en función de cumplir con su labor de administrador, donde el propio administrador defina cómo haga sus servicios. Eventualmente puede tener requerimientos del comité de administración, pero que no tenga una estructura de mando sobre él, digamos. En ese caso, perfectamente un administrador también podría ser un mero prestador de servicios civiles, y en ese caso no tendría derecho a contrato de trabajo. Va a depender de la forma como desarrolle sus funciones. En el caso de estos trabajadores part-time, que se les llama, o sea, mal llamados part-time, ¿verdad? En que solamente van los fines de semana. ¿Ellos deben tener contrato de trabajo? Sí, absolutamente todos los trabajadores tienen que tener contrato de trabajo. O sea, toda persona que ingresa a prestar servicios al condominio, yo necesariamente tengo que tener contrato de trabajo. La única diferencia está dado en los trabajadores de jornada parcial versus los trabajadores de jornada ordinaria, que los trabajadores de jornada parcial pueden ganar menos del sueldo mínimo. Esa es la única diferencia. Para todos los otros efectos tienen exactamente los mismos derechos que cualquier trabajador. La única diferencia entre el tipo de trabajadores está dada por los trabajadores que prestan servicio por menos de 30 días en una empresa, en cuyo caso la única diferencia es que al momento de terminar la relación laboral, ahí yo no voy a tener la obligación de firmar finiquito. No voy a tener la obligación de hacerlo, pero yo creo que siempre es recomendable firmar finiquito, porque el finiquito al final termina siendo una herramienta también para la comunidad, para demostrar que terminó el vínculo. Pero ese es el único caso donde no se requiere finiquito. Para el resto, todos los trabajadores con subordinación y dependencia dentro del condominio, sí o sí contrato de trabajo. Oye, ok, mira, Claudia pregunta, si a un administrador le exigen estar en una
una cantidad de horas a la semana? Ok, mira, en algunas comunidades el administrador acuerda ir ciertos días a la semana para atender a la gente, para atender a los residentes, en un horario específico. Te voy a decir cualquier hora. Puede ser de las 6 de la tarde, 6 a 8, por ejemplo, de la tarde, o de 8 a 10 de la noche, etc. Pero a veces se hacen estos convenios. En este caso, en que el trabajador, o sea, el administrador, tiene la obligación de estar presente en un horario estipulado en el contrato, ¿podrías considerarse como empleado de la comunidad o deberían tener un contrato? Mira, la respuesta no es en lo absoluto simple, dado que la diferencia entre trabajador con subordinación y dependencia y prestador de servicios civiles a veces es una diferencia tenue. Y el Código del Trabajo tampoco nos da una solución muy explícita al respecto. Lo que dice el contrato de trabajo, el Código del Trabajo dice que tienen que cumplir con toda la normativa laboral los trabajadores con vínculo de subordinación y dependencia, pero no nos dice qué tenemos que entender por subordinación y dependencia. Lo que ha hecho la jurisprudencia a lo largo de estos años es crear los denominados indicios de laboralidad, que son 5. Son indicios que debemos ver en el caso en concreto, y si verificamos que se cumplen para una determinada relación, esa relación deja de ser civil y pasa a ser laboral. Y en ese sentido, los indicios son los que mencioné más adelante, o sea, exclusividad, lugar físico de funciones, recibir una remuneración mensual, tener una estructura de mando sobre ellos y tener un horario. Ahora, el tema es que en una relación laboral yo puedo tener esos 5 elementos o puedo tener algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso que me señalas tú, donde el administrador tiene que prestar servicios, digamos, en una hora determinada en el condominio, claro, va a tener un horario laboral, pero ese horario no va a cumplir la totalidad de la realización de sus funciones. O sea, la mayoría de sus funciones la va a realizar en un horario libre. Entonces, en definitiva, eso por sí solo no nos dice si el administrador es trabajador o no. Habría que analizar los otros elementos en su conjunto. Vale decir, si tiene un horario para atender consultas de los residentes, hay que ver si además el resto de sus funciones también tiene que realizarlo en un horario determinado. No sé, por ejemplo, ir de forma física al condominio de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y eso nos podría dar una clara luz que se trata de un vínculo de subordinación y dependencia, pero va a depender de todas maneras, porque yo puedo tener a alguien que vaya en un horario determinado todos los días de la semana, pero que igualmente realice el grueso de su función de forma independiente, o sea, vale decir, al arbitrio del administrador. O bien puede tener un horario establecido, pero no tener una estructura de mando sobre él, o sea, vale decir que no se le dé ninguna instrucción por parte de una persona que esté sobre él. Entonces, en definitiva, el tema es súper relativo, depende del caso a caso, y va a depender si en la relación en particular tenemos presente todo este conjunto de indicios. Ahora, el otro problema es que estos indicios de laboralidad son más bien pensados en relaciones laborales de los años 90. Hoy día vemos que muchos de los trabajadores son comisionistas, o sea que tienen renta variable. Hay muchos de los trabajadores que no trabajan en un solo puesto de trabajo, sino que trabajan en múltiples lugares o en terreno. Y hay muchos trabajos que permiten al trabajador tener a la vez otro trabajo, o sea que no sean exclusivos. Entonces, estos indicios igual son de alguna forma anacrónicos, pero son los indicios que usa el derecho nacional actualmente para determinar si una relación es laboral o no. Oye, mira, Juan Carlos pregunta algo que es muy frecuente. En un condominio un trabajador está hace 18 años sin contrato. ¿Qué pudiera pasar en este caso, Andrés? La verdad es que yo también conozco varios casos de comunidades que nunca le hicieron contrato a ese trabajador. Incluso, es más, en algunos momentos tienen cotizaciones pagadas y durante muchos años no pagadas. Y después vueltas a pagar, digamos, de ahí para adelante. Es decir, tienen como lagunas que no son de 1, 2 ni 3 años, sino que muchísimo más, y después siguen pagándole porque alguien se dio cuenta. ¿Qué situación se puede ver enfrentada a la comunidad ante algo así?
Claro, bueno, hay que determinar dos cosas que son muy distintas. Primero, la figura que nunca se le haya hecho contrato directamente al trabajador. Y en segundo lugar, la figura de que se le hizo el contrato, pero que el contrato se perdió. Que es muy frecuente, o sea, no sé si muy frecuente, pero me lo he topado varias veces cuando cambia de administración un condominio, que una administración tuvo un contrato, lo pasó a la siguiente y después se perdió y ya estamos en la administración número 6 y no tiene ningún antecedente de los contratos. En cualquiera de los dos casos, la recomendación es de todas maneras escriturar ese contrato, o sea, ver la relación laboral que tiene actualmente el trabajador, el horario que cumple actualmente, la remuneración que tiene actualmente, y hacer el contrato. De todas maneras, escriturarlo y firmarlo. Más vale tarde que nunca. Y respecto del trabajador que se le extravió el contrato de trabajo, supongamos que porque la administración anterior no lo entregó, ahí yo, en primer lugar, lo que recomiendo es hacer la constancia en Carabinero que se extraviaron los documentos laborales de ese trabajador. Entonces, si el día de mañana llega una fiscalización, yo le digo al fiscalizador, mire, sí, no tengo el contrato de trabajo, mi obligación como empleador, pero lamentablemente la administración anterior, por poner un caso hipotético, no los quiso entregar y aquí nosotros hicimos la denuncia en Carabineros. En cualquiera de los dos casos hay que regularizar esa situación y esa situación se regulariza escriturando el contrato de trabajo bajo las cláusulas que operen en la práctica. O sea, vale decir, con el horario que opere, el sueldo que tenga, etcétera, que se escriture ese contrato de trabajo. Con ese sueldo, etcétera. Pero a contar de los años en que llegó la persona, no a contar de esta vez. No, o sea, la fecha del contrato es la fecha en que se firma. Lo que yo puedo hacer es dejar una constancia de la vigencia del contrato en una de las cláusulas, y poner que se está firmando con fecha 11 de enero, pero que entró en vigencia desde, no sé, el año 2000, en la fecha que sea. Pero el contrato tiene que tener la fecha en que efectivamente se firma. Correcto, ok, deja claro. Y bueno, y ahí correr el riesgo de que la persona, el trabajador, igual vaya a la inspección del trabajo. ¿Y qué pasaría en ese caso? ¿De todas maneras va a ser multada la comunidad? O sea, es que va a depender de muchos factores, y también el monto depende de muchos factores, pero en estricto rigor sí debiera ser multada la comunidad, porque efectivamente es una obligación del empleador tener toda la documentación laboral vigente, y el empleador tiene que firmar el contrato de trabajo dentro de los primeros 15 días, y después tiene la obligación, empleador sinónimo condominio, de guardar esos documentos durante toda la relación laboral. Entonces, yo no me puedo, en estricto rigor, yo no puedo excusar en que la administración anterior no la hizo, en que el comité anterior no lo hizo, porque la obligación es la ficción, la persona jurídica de la comunidad, no de una persona determinada. Entonces, en estricto rigor, yo no me puedo excusar y el fiscalizador tendría que acusarme la multa igual. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo con este tipo de medidas, como por ejemplo haber hecho la constancia en Carabineros, dar una justificación, yo puedo eventualmente presentar un recurso de reclamación de la multa ante la Dirección del Trabajo, indicando que efectivamente yo tuve una justa causa para no cumplir con esa obligación. Lo que igual puede ser considerado por el fiscalizador o no. Y también va a depender, por ejemplo, del número de trabajadores del condominio, por supuesto, y del tamaño de la empresa o condominio. ¿Qué cosas deben obligatoriamente quedar estipuladas en un contrato de trabajo? Bueno, eso es una gran pregunta. Y complicada, o sea, con hartas cosas. ¿Sí? Dale nomás. Sí. Sí, el Código del Trabajo nos establece 6 cláusulas mínimas para el contrato de trabajo. Son el lugar y fecha del contrato, en primer lugar, vale decir la ciudad en que se firma y la fecha. La indemnización de las partes, vale decir nombre completo, RUT, profesión, oficio, estado civil de las partes, incluyendo la fecha de nacimiento y nacionalidad del trabajador. Como número 3, la determinación de la naturaleza de los servicios, vale decir las funciones que va a tener el trabajador, cuál va a ser el cargo y cuál va a ser sus funciones, y el lugar o ciudad en que hayan de prestarse. Ahí va a tener que ponerse en el contrato que el lugar de prestación de servicio va a ser
el condominio tanto ubicado en tal parte. El monto, forma y pago de las remuneraciones, vale decir, lo clásico que es hacer remuneraciones mensuales, que se ponga el monto de la remuneración mensual y la forma en que se va a pagar, vale decir, por ejemplo, los últimos días hábiles del mes, a través de transferencia, todo eso tiene que estar establecido en el contrato de trabajo. Como número 5, la duración y la distribución de la jornada de trabajo. La duración tiene un máximo de 45 horas semanales por disposición legal para los trabajos de jornada ordinaria. Y la distribución tiene que ser en un mínimo de 5 y máximo de 6 días para trabajadores de jornada ordinaria. Esto es una exigencia legal y es lo que nos impide utilizar las jornadas, por ejemplo, 4x4, 7x7 que tienen los trabajadores con jornadas especiales. Y finalmente, como número 6, el plazo de contrato. O sea, vale decir si este contrato va a ser indefinido, o si va a ser un contrato a plazo fijo, o va a ser por una obra o faena determinada. Eso tiene que quedar especificado en el contrato. Esas son las cláusulas mínimas. Ok. Bueno, tenemos que ir a una pausa, no se mueva nadie, volvemos inmediatamente. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío Hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes,
saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda tus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad. Estamos con el abogado especialista en lo laboral, que es Andrés Montá. Y antes de continuar conversando con él, debo insistirle a ustedes que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios particulares. Ubícalos en el teléfono +56 961 206 001. Recuerda que Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad para que tú tengas la seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Ubícalos en el teléfono 225 010 752. Y recordamos que en abril debemos tener todos los reglamentos de copropiedad actualizados y de manera obligatoria. Por lo tanto, asesórate con actualizatureglamento.cl. Ellos son abogados con más de 20 años expertos en el tema de copropiedad. Recuerda, actualizatureglamento.cl. Y cómo administrar condominio.cl es un portal de asesoría a comité de administración y administradores que incluye todas las respuestas a las dudas sobre materia de copropiedad que puedas tener. Así que inscríbete, ingresa a comoadministrarcondominio.cl y si te suscribes, recuerda que te van a regalar un libro, ¿sí? Que se llama Guía Práctica para el Administrador de Condominio, que sirve también para los integrantes de comité, siempre y cuando digas que vas de parte de Hablemos de Copropiedad. Por lo tanto, no te olvides de eso. Y recuerda que puedes contratar empresas y cotizar en Centro de Gestión .cl. Ahí hay un montón de empresas con las cuales tú puedes cotizar, vas a tener las 3 cotizaciones mínimas que te exigen y además de eso vas a poder solucionar rápidamente este problema de ver las cotizaciones y los trabajos que tengan que hacer en tu comunidad. Recuerda, centrodegestión.cl. Andrés, ya estuvimos viendo lo que debe estar estipulado en un contrato de trabajo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones mínimas que se deben incluir en un contrato? Las condiciones. Las condiciones de ambas partes. Por condición, bueno, condiciones, entendido en el sentido de cláusulas mínimas, estas son las que te señalé, las establecidas en el contrato de trabajo. Pero además de estas cláusulas mínimas, eventualmente pueden haber otro tipo de condiciones que se hayan pactado por las partes que deben establecerse. Por ejemplo, beneficio de habitación en favor del trabajador, cuando se le permite al propio trabajador pernoctar en la empresa, que entiendo que entiendo que ahora no pasa mucho, pero sí en condominios antiguos se le prestaba alojamiento al conserje, muchas veces en el mismo inmueble. Eso debe constar ahí. Debe constar todo tipo de beneficios, como por ejemplo locomoción, colación y el monto y forma de pago de estos beneficios.
En general, en el contrato de trabajo deben establecerse todas las condiciones que se van a llevar a cabo en la práctica para el trabajador. Y ahí es muy importante, respecto de lo que vimos en el punto 2 de las cláusulas que son obligatorias, perdón, en el punto 3, que es la determinación de la naturaleza del servicio y la forma en que hayan de prestarse. Ahí yo tengo que establecer todas las obligaciones que va a tener el trabajador. Por ejemplo, si es el conserje, se tiene que establecer sus obligaciones de seguridad, de recepción de los visitantes, registro de mercadería, todas las funciones que tienen los conserjes o que tengan los auxiliares de aseo tienen que quedar establecidas en el contrato de trabajo. Yo puedo hacerlo de forma anexa, sí, a través de un descriptor de cargo, donde ponga, por ejemplo, el conserje y ponga todas las funciones que realice el conserje. Pero ese descriptor de cargo tiene que ser anexado al mismo contrato de trabajo. Así que la verdad no tiene mucha diferencia hacerlo en una hoja aparte o en el mismo contrato de trabajo. O bien, las obligaciones del conserje también pueden estar establecidas en el reglamento de orden, higiene y seguridad. Esa es otra de las formas. Yo lo que siempre recomiendo para evitar cualquier tipo de problemas es establecer las obligaciones del trabajador en el propio contrato de trabajo y preocuparse que todas las obligaciones que tenga el trabajador salgan en el contrato de trabajo, por mucho que obligaciones que uno dé por obvio. Por ejemplo, firmar el registro de asistencia, el inicio, la salida de colación, regreso a colación, salida del trabajo, yo tengo que establecerlo como una obligación. Como el ingreso de visitas, por ejemplo, a los conserjes. El ingreso de visita, el registro de estacionamiento, etcétera, porque yo perfectamente, aunque sean cosas muy obvias, el conserje puede decir, bueno, pues nunca me lo establecieron como obligación, entonces yo el día de mañana no lo podría usar ni para despedir ni para amonestar. Entonces, en ese sentido, tengo que cubrir, ojalá, la mayor cantidad de funciones posible que el trabajador vaya a realizar de forma efectiva en el contrato de trabajo. Ok. Ahora, ¿cómo se detalla en este contrato el sueldo y los bonos de locomoción y colación? Bueno, el sueldo debe quedar especificado, debe quedar especificado tanto en el monto y en la forma de pago, ¿vale? Si yo tengo que indicar cuál es el monto total que se va a pagar y debo establecer si este monto que figura en el contrato es líquido bruto. Eso es muy importante porque hay veces que se olvida y ponen el sueldo líquido en el contrato y no ponen que es líquido. Entonces, tiene que especificarse debidamente si yo voy a estar pagando eso bruto, líquido, si de ahí voy a descontar las correspondientes descuentos legales como cotizaciones previsionales. Y las asignaciones de locomoción y colación también deben establecerse en el mismo contrato, la forma en que se va a pagar, vale decir si va a ser semanal, quincenal o mensual, y el monto de estas asignaciones, debe establecerse claramente el monto. Ojo respecto del sueldo, que no sé si muchos saben que el sueldo mínimo subió ahora en enero. Así que hay que tener ojo con actualizar ese tema. ¿Cuánto es ahora? Ahora son 410.000 pesos. 410. Oye, evidentemente que los bonos de locomoción y colación no son imponibles. Eso se pone en aparte, ¿verdad? Como no imponible. Pero mi pregunta es, ¿existe otro bono que no sea imponible? No. Los únicos bonos reconocidos como no imponibles son el bono de locomoción y colación, lo cual no implica que haya otros gastos que no son bonos, que yo eventualmente puedo pagarle al trabajador y que tampoco van a ser imponibles. Por ejemplo, la rendición de cuentas. No sé, por ejemplo, yo mando al conserje a pagar materiales, vuelve con la compra de materiales, me da la boleta, gasto 65.000 pesos. Esos 65.000 pesos yo los pago como rendición de gastos, pero no constituyen remuneración, por tanto no son imponibles. Lo que pasa es que muchas veces algunos administradores, a veces por instrucciones del comité, pero también por creatividad del administrador de querer ahorrarle a la comunidad, le pone un bono, por ejemplo, de estímulo, ¿verdad? O de premio, ¿verdad? Pero se lo pone no imponible, es decir, abajo de locomoción y colación, porque así se ahorra ese valor, digamos, o sea, la diferencia
de las imposiciones. Si en alguna comunidad están haciendo esto, ¿están cometiendo una falta o está bien? Mira, todos los bonos, tanto como las remuneraciones como los bonos, deben quedar claramente establecidos en el contrato de trabajo o en el anexo de contrato. Yo lo que tengo que establecer es de forma bien clara cuáles son los requisitos de procedencia del bono en el mismo contrato, y si el bono no tiene ningún requisito de procedencia, entonces el bono pasa a ser obligatorio, por tanto pasa a ser parte de la remuneración, dice llanamente. Por ejemplo, si yo pongo un bono de responsabilidad, que esto es algo que he visto mucho, bono de responsabilidad 50.000 pesos, pero ese bono de responsabilidad yo no le pongo condiciones, entonces ese bono pasa a engrosar la remuneración y pasa a ser permanentemente exigible por el trabajador, ya que yo no le puse ningún requisito de procedencia por el contrato. Si por el contrario yo establezco, por ejemplo, bono de responsabilidad, pero le pongo unas condiciones, por ejemplo, no tener ningún tipo de atrasos durante el mes, cosas que sean bien objetivas, yo en ese caso puedo establecer el bono, y en caso de que en un mes determinado el trabajador no cumpla con todos los requisitos de presencia de ese bono, yo ese bono puedo no pagarlo en ese mes. Por ejemplo, yo he atrasado 10 días en el mes, y ahí yo en ese mes puedo no pagar ese bono. Ok. Si un trabajador tiene turnos rotativos, ¿es necesario estipularlo en el contrato, como tú decías? Sí, tal como señalé, dentro de las condiciones mínimas, las cláusulas mínimas del contrato de trabajo, está la establecer claramente la jornada de trabajo. Esta jornada de trabajo deben quedar establecida en el contrato de trabajo. Si va a ser con turnos rotativos, obviamente la jornada va a rotar durante toda la relación laboral, pero yo tengo que establecer, por ejemplo, si va a ser turno rotativo entre mañana y tarde, yo tengo que poner los horarios del turno mañana, el turno tarde, y tengo que poner cuál va a ser el mecanismo donde el trabajador va a saber qué turno va a tener. Por ejemplo, se le indique que mensualmente se le va a enviar la programación para el mes siguiente, donde se le indique qué días exactamente del mes va a tener que trabajar y cuáles no, y en qué horario. Si va a tener horario mañana tal semana, horario tarde tal semana, etcétera. Tiene que quedar todas las condiciones suficientemente claras. En general, el requisito es que con la sola lectura del contrato, el trabajador o cualquier tercero externo a la relación laboral, por ejemplo, como podría ser un fiscalizador de la Dirección del Trabajo, sepa exactamente cuáles son las obligaciones y cuál es el horario en que va a tener que prestar funciones del trabajador. Entonces, si va un fiscalizador a revisar, va a ver, ya, bueno, acá dice que tiene turno rotativo, turno de mañana es este, turno tarde es este, y acá dice que un mes por un mes de anticipación el empleador va a decir qué días trabaja, qué día, qué semanas trabaja, en qué jornada. Eso es lo importante. Ok. Ahora estamos, digamos, inundados y algunos son bastante buenos, buenos trabajadores. Y cada vez las comunidades están contratando más extranjeros. ¿En qué debe fijarse un administrador antes de contratar a un trabajador extranjero? Bueno, este es un tema algo polémico, lo hemos hablado. Una cosa es lo que se hace y otra cosa es la que se debe hacer. Claro. Vamos a partir por lo que se debe hacer. Sí. Yo puedo contratar cualquier trabajador extranjero siempre y cuando tenga visa de trabajo. ¿Sí? ¿Qué significa visa de trabajo? Significa que sea un trabajador o bien que tenga permanencia definitiva o bien que tenga visa temporaria de trabajo, o bien que tenga una visa sujeta a contrato de trabajo o un permiso temporal. O sea, sí o sí, el trabajador me tiene que entregar a mí una demostración que él puede trabajar y prestar servicio de forma válida. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, yo reviso la cédula de identidad. Cuando el trabajador tiene residencia definitiva, sale la cédula de identidad que tiene la residencia definitiva. En la propia cédula va a salir el tipo de visa que tiene el trabajador. Por tanto, ahí yo puedo ver si tiene derecho a trabajar o no. Si es que no tiene visa, el carnet no dice nada, yo sí o sí le voy a tener que exigir al trabajador que primero saque su permiso de trabajo ante el Departamento de Extranjería y Migración,
y una vez que me llegue con el permiso de trabajo aprobado, pueda prestar servicios conmigo en el condominio. Eso es lo legal y eso es lo que en la mayoría de los casos no se cumple. Pero ese es lo que debiéramos hacer todos, ¿vale? Si en esta situación. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica, el condominio, bueno, obviamente sabemos que hay cierto déficit de trabajadores, sobre todo chilenos. Sí. Entonces el condominio se va a ver forzado a trabajar probablemente con algún extranjero que no tenga sus papeles al día. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en ese caso? De todas maneras, hacer el contrato de trabajo igual y pagar las cotizaciones de cotizaciones previsionales desde el minuto 1. ¿Con qué RUT? Con un RUT provisorio que le va a entregar la propia AFP. Si es que la AFP no le entrega RUT provisorio, entonces pago las cotizaciones por planilla, a la antigua. Pero sí o sí tienen que estar pagadas las cotizaciones previsionales y sí o sí tengo que tener un contrato de trabajo a todo trabajador que preste servicios en el condominio. Aunque no sea legal, aunque, digamos, la persona no esté legalmente... Exactamente. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos regulaciones. Primero, la regulación laboral, por el Código del Trabajo. Luego, la regulación migratoria. La regulación migratoria no le establece ninguna sanción al empleador. O sea, vale decir, no van a tener ninguna multa por tener un trabajador que no tenga visa. Pero sí van a tener una multa por tener un trabajador sin contrato de trabajo y sí van a tener una indemnización grande en el caso que no paguen las cotizaciones previsionales. Entonces, si yo me veo enfrentado a las dos regulaciones, ¿qué es lo que prefiero hacer? Es lo que le cause menos perjuicio al condominio, y en ese caso va a ser tener el contrato de trabajo y pagar todas las cotizaciones previsionales del minuto 1. Ahora, hay que cumplir con todas las normas, es decir, yo a un trabajador extranjero que no esté legalmente autorizado para trabajar, ¿es posible pagarle menos del sueldo mínimo? Excelente punto lo que señala. Todo tipo de trabajadores, tengan permiso de trabajo, no tienen derecho a exactamente los mismos beneficios. Vale decir, sueldo mínimo, jornada máxima 45 horas semanales, derecho al pago de cotizaciones previsionales, vale decir, tiene el derecho a exactamente los mismos beneficios de un trabajador nacional. ¿Por qué? Porque si el trabajador va a reclamar al juzgado detrás del trabajo, el juzgado detrás del trabajo va a conceder todas las prestaciones, no importando el tipo de visa que tenga. Eventualmente, después él podría tener un problema en el Departamento de Extranjería y Migración para efectos de que se le dé la visa, porque está pidiendo una visa y estuvo trabajando antes de obtener la visa. Pero en materia laboral, la obligación va a ser siempre del empleador de pagar, cumplir con toda la regulación normativa, incluyendo feriados, incluyendo sueldo mínimo y incluyendo jornada laboral, o sea, todo. Bueno, Andrés, se nos acabó el tiempo lamentablemente, me quedaron muchísimas más preguntas que hacerte, así que desde ya te dejo invitado para otro programa para que podamos aclarar un montón de dudas y algunas que llegaron también de los auditores. Antes de terminar, me gustaría que pudieras indicarnos dónde te pueden ubicar nuestros auditores en caso que tengan consulta o que quieran, digamos, contratar los servicios tuyos. ¿Cómo te ubican? Muchas gracias, sí. Bueno, me pueden ubicar a través de mi teléfono, que es el +569-948-73482, o a través de mi correo electrónico, que es andres@litin con 2t, bontá.cl, litinbontá.cl, así como mi apellido y el apellido de mi socio. Ahí me pueden ubicar a través de cualquiera de los dos medios para cualquier consulta y yo feliz de responder. Perfecto. Si alguno de ustedes, estimado amigo, no alcanzó a anotar los datos de Andrés, me pueden escribir por WhatsApp y yo feliz los contacto con nuestro amigo Andrés Bontá, abogado especialista en materia laboral. Así que muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros en esta oportunidad y por supuesto a cada uno de ustedes, estimados amigos auditores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11 de la mañana en punto. Que estén todos muy bien. Chao. Muchas gracias a todos. Chao.